No estoy bromeando. Se produjo un rayo entre mi piel y el jersey azul. Empecé a ver que no podía. Por ejemplo, notaba cierto olor. Un cocodrilo agarrado al codo. Me estaban sometiendo tanto estrés que yo lo que quería librarme de ellos, que como fuere. Hoy me gustaría hablar de las cosas cotidianas que creo que me suceden por ser PAS. Yo creo que ser PAS conlleva muchísimas cosas maravillosas y también muchísimas cosas fastidiosas. Es un poco como dolor y gloria. Me voy a centrar en esas pequeñas cosas dolorosas y bueno, precisamente compartiéndolo lo que busco es saber si efectivamente esto es más habitual de lo que creo o no. Pues simplemente en lo cotidiano, como decía, hay bastantes cosas que uno puede darse cuenta de que su sensibilidad o sensorialidad, como queríamos llamarlo, está ahí como súper activa. Por ejemplo, nada más levantarse, a mí una de las cosas que más me cuesta es el cambio de luz. Ese momento en el que tienes que encender la luz o subir la persiana y esa incidencia del sol, de la luz, te provoca ese malestar del cambio de la oscuridad a esa luminosidad. Y yo paso por un momento en el que medio me duelen los ojos y hasta que pasa un rato no puedo tener como actividad visual normal. Ya no digamos si paso de un ultrasol a un lugar oscuro. Yo paso por ese momento en el que no veo nada. También me cuesta bastante arrancar el día, no sé si eso tiene que ver con la alta sensibilidad o no, pero sobre todo cuando madrugo, es como que mi cuerpo no conecta ahí con la actividad. Tiene que pasar un buen rato hasta que yo empiezo a mandar como esos impulsos nerviosos a mis músculos mientras soy un trapo. Y ya no digamos si me despierto con algún tipo de molestia. Por ejemplo, despertarse con un sonido de una alarma, de estos sonidos de alarma que hay básicamente, que son todos espantosos y horribles y muy agudos. O sea, es un sonido que te altera, de modo que despertarse así no es sano para mí. Reconozco que últimamente esta sensibilidad auditiva creo que está yendo a más. Siento como que todo me explota en los oídos. Lo que quiero decir con esto es hasta qué punto los sentidos durante todo el día me están mandando señales súper fuertes que están llegando un poco al límite del dolor, de la saturación. Me hace cambiar pues el estado de ánimo, puede afectar a la salud. Y puede ocurrir lo mismo si, por ejemplo, se usan productos químicos para limpieza, etcétera. Ahora con esto del gel hidroalcohólico y tal, hay algunos que son súper fuertes, es como que me marean un poco. Ya no digamos productos como la lejía, que yo creo que ni deberían existir. Marean, me hacen llorar los ojos, o si me pintan la casa yo no puedo dormir ahí hasta que pasen 2 meses. Otra cosa que me ocurre es que cuando siento que hay una carga eléctrica o de imán, no sé cómo llamarla, por ejemplo, las llamadas por teléfono, nunca las cojo a través del propio teléfono, siempre pruebo a usar unos auriculares. Precisamente poner la pantalla sobre la oreja empieza a calentar toda la oreja, la parte de la cara, y a veces he acabado con dolor de mandíbula y tensión aquí después de una llamada, que a veces puede derivar en dolor de cabeza también. No sé si también un poco en ese sentido, pero por ejemplo la electricidad estática la llevo fatal. En ciertas prendas de esas que parecen como sedosas es en plan es espantosa. De hecho, tengo 2 aventuras a este respecto. La primera es que una vez conocí a un chico y nos gustábamos mucho, y entonces cuando nos tocamos las manos, así que la rozamos, así como que estábamos andando y la rozamos, hubo una descarga eléctrica, ¿no? Y dije, caray, sí que hay química entre nosotros, ¿no? Y resulta que luego volvió a suceder y más veces, y dije, bueno, esto ya quizás no es muy normal, ¿no? Entonces resulta que llevaba unas zapatillas él que tienen un tipo de gomas que a veces hacen que se produzcan esta carga eléctrica, no sé muy bien por qué, la verdad, unida con el reloj. Cambió de zapatillas y nuestra química ya empezó a normalizarse. Y una vez de pequeña me pasó como en la peli Power que comenté, en las pelis recomendadas para personas altamente sensibles, que el chico también ahí con los rayos tenía una unión muy interesante. Estaba jugando con una amiga, era un día también así como nublado de tormenta. Me quité el jersey, se produjo esa electricidad estática y saltó un rayo azul. No estoy bromeando. Se produjo un rayo entre mi piel y el jersey azul, que asustó a mi amiga, me asustó a mí, sobre todo me asustó a mí porque imagínate, en mi vida pasé tanto miedo, es mentira, sí que pasé más miedo en mi vida. Fue muy traumático, luego yo sentía que tenía esa electricidad en el cuerpo y que me estaba conmigo todo el rato.
Otra cosa que me pasa es que los medios de transporte no los llevo muy bien. Algunos me dan tremendamente somnolencia, como puede ser el coche a veces, como pasajero, claro. Como conductor, pues tendré que hablar de eso algún día porque tengo cierto miedo a conducir y me gustaría hacer un vídeo sobre eso. En otros, como el avión, sufro muchísimo en el tímpano, un dolor súper agudo que a veces es como arrancarme ahí algo dentro. Sé que alguna vez me iba a explotar el tímpano, de hecho. Y el metro, me parece una maravilla como medio de transporte a nivel funcional, pero como pasajero sufro. Donde vivo no cojo el metro, no hay metro básicamente, pero en viajes que he hecho, como por ejemplo cuando estuve en China, que tuvimos que coger muchísimo el metro todo el rato y estaba siempre muy saturado de gente, más metros de lo que he visto en mi vida por debajo de la tierra. Todo el rato estaba como un zumbido ahí de... O sea, es una experiencia súper rara, yo no sé cómo explicarla. Si vosotros también la sentís, por favor, hacedmelo saber en los comentarios. Entonces, el sistema de ventilación que hay también me resulta bastante perjudicial, noto que no me sienta bien. El sonido de los trenes que a veces hacen esos chillidos con los frenos, que muchísimas cosas que me hacen estar mal. Esa sensación de hacer parte de la vida bajo tierra no creo que esté hecha para mí, como persona altamente sensible, creo. Más cosas de mi vida como PAS, persona altamente sensible, las tengo apuntadas porque, por supuesto, no me iba a acordar así sin más. Yo creo que los PAS, al menos yo, necesitamos dormir y dormir bien. Sé que todo el mundo necesita dormir y dormir bien, pero yo creo que estamos en modo bebé aún. Y creo que necesitamos dormir un poquito más de la media, más de 8 horas tal vez, que como nos saturamos tanto y vivimos intensamente el día a día y nos cargamos mentalmente con 1000 cosas, necesitamos también mucho descanso y que sea muy reparador. Del contrario, nos volvemos cada vez más distraídos, menos eficientes. Yo, si descanso mal voy también. A mí no decir, por ejemplo, 2 días tuve que dormir solo 6 horas por tal circunstancia, venga, al siguiente ya vuelvo a dormir mis horas normales y ya me recupero. No, tengo que recuperar esas horas perdidas en algún momento. Es decir, si duermo 6 horas un día, mi horario preferido son 9 horas de sueño, entonces esas 3 horas las tengo que recuperar algún día. No me vale al día siguiente como dormir 9 horas, no, tendría que dormir 12. Y también en cuanto al dormir, yo necesito a poder ser dormir sola o muy tranquila. Es decir, dormir en compañía me cuesta, en el sentido de que la otra persona me distrae. Los pequeños detalles como la respiración, la propia presencia de la persona, las vueltas o todo esto, y ya no digamos, por ejemplo, dormir con desconocidos o gente con la que no tienes confianza. Eso sucede, por ejemplo, cuando tienes que compartir piso y eres un pobre de la vida, entonces tienes que compartir también habitación. O vas por el mundo de viaje, también eres un pobre de la vida, entonces también tienes que compartir habitación de hostal o lo que sea, que al final no duermes nada. Tuve muchas experiencias a este respecto, pero la más reciente que tuve es que estaba en Dubái y tenía que buscarme un alojamiento nuevo y resulta que no tenía dinero. Entonces empecé a buscar, obviamente, para compartir habitación. Y entonces vi una casa que estaba muy bien, la verdad, y el propietario me enseñó que compartía habitación con otra chica. La chica no estaba allí, pero parecía ordenada y la habitación era amplia y tal, pero yo, ¿sabes? En pequeños detalles es como que empecé a ver que no podía. Por ejemplo, notaba cierto olor. Era un olor desagradable, pero era el olor de otra persona y me daba fastidio. Y el tema del baño compartido es algo que llevo fatal. O sea, odio compartir baño. Puedo apurarme para dejar tiempo para los demás. Es que yo creo que los PAS necesitamos también que nuestras necesidades fisiológicas vengan cubiertas en el momento en que se sienten. Necesitamos beber cuando tenemos sed, comer cuando tenemos hambre, dormir cuando tenemos sueño e ir al baño cuando tenemos ganas. Encima puede ser que ni siquiera tengamos demasiada intimidad, porque imagínate que el baño está cerca de una habitación o de la cocina y hay gente en ese lugar, digamos que no tenemos suficiente intimidad para estar relajados. A mí personalmente me atasca. No hay que buscarle segundos significados a esta palabra, literalmente me atasca. Mi cuerpo no se siente cómodo ahí, incluso puede ser que quiera hacer pipí y no me salga. Ya me diréis si no es difícil ser PAS o no en este mundo. Es muy difícil. A este respecto tengo una anécdota y es varios baños que he visto por el mundo. Los de Nueva York tienen la particularidad, o por lo menos los que yo vi, que tienen la puerta muy alta, o sea, el espacio entre el suelo y la puerta muy alta, de modo que se te ve prácticamente hasta la rodilla, tanto no, pero bastante alto, y la parte de arriba muy baja, de modo que se te ve casi la cabeza. Entonces te cubre como así, un poco así lo justito, ¿sabes? Y encima tiene como una ranura en el cierre donde no se cierra plenamente de todo. La persona de fuera hace así como un poco de meneo de cabeza, puede lograr ver lo que hay dentro. ¿Quién en su sano juicio puede estar tranquilo
en un baño así. La gente normalmente entra, sale con mucha velocidad y yo creo que ya está hecho para eso, para que la gente no se quede dentro mucho tiempo, pero es realmente para mí agobiante. Y ya no hablemos de los baños en China, son también de estilo baño turco, así que además de tener que hacer tus necesidades sentado en el aire, serán higiénicos, pero también son incómodos. A veces pues no tienen puertas, o directamente el de enfrente, digamos que los asiáticos, las asiáticas en este caso, no les importa tampoco tanto a veces no cerrar la puerta y que tú puedas ver tranquilamente cómo esa persona está pues haciendo sus necesidades. A ellos no les importa verte a ti, son totalmente indiferentes, pero yo no puedo dejar de ser indiferente a alguien que está sentado de enfrente mía, pues ahí es que no puedo. Me gustaría hacer algún vídeo de mis aventuras viajando por el mundo, sería divertido. Tengo tantos vídeos en la cabeza, mis amigos, tantos vídeos, que no sé si lograré hacerlos todos. Vale, otra cosa que creo que me puede haber pasado por ser PAS, altamente sensible, es el tema de la anestesia. En este caso yo lo asocio porque yo creo que el sistema nervioso de las personas altamente sensibles está muy alerta, muy despierto. Entonces dormirlo es más complicado. Ya digo que no tengo conocimientos científicos ni médicos a este respecto. Me tuvieron que quitar un lunar en el brazo, en el codo, y me pusieron anestesia y resulta que yo seguía sintiendo, entonces me volvieron a poner anestesia en el local. Otra vez y yo seguía sintiendo hasta que el médico dijo, mira, te lo estás inventando porque no puede ser que tantas veces que te puse anestesia ya te lo sientas. Y yo, como soy una persona que dudo mucho de mí misma, o más bien dudaba, empecé a trabajar sobre eso debido a este tipo de cosas, que tanto dudar de mí al final era más perjudicial que bueno. Dije, pues a ver si también es sugestivo o algo. Y entonces dijo, mira, voy a empezar a sacarte el lunar, si notas algo me dices. Entonces él empezó, y yo lo notaba, efectivamente la anestesia no me había hecho efecto. Insistía que tenía que ser mi imaginación, pero bueno, ya que me puso un poco más y seguía sin funcionar, notaba un poquito menos, pero seguía notando. Entonces él dijo que como que ya no había marcha atrás y venga para adelante, y entonces noté absolutamente todo. Noté cómo me cortaba el lunar, cómo la sierra, no sé qué era, el bisturí supongo. Luego por la noche fue horrible porque mientras estaba curando la parte del lunar, los puntos, yo sentía como si algo me estuviese mordiendo ahí con toda la fuerza del mundo. Era como tener un cocodrilo agarrado al codo. No sé si esto me pasa como paso o no, pero cuando algo me duele en mi cuerpo muchísimo, que lo tengo como, pues eso, una pequeña intervención, como cuando me quité las muelas del juicio, es que al sentir esa parte tan dolorida y tan mal, me vuelvo como hipervulnerable. Y me da por llorar y estoy súper mal, no por la cosa tanto en sí misma, sino por, siento como ese daño hasta en el corazón. Y esto es algo que estoy convencida de que muchos PAS compartimos, y es la piel de gallina. Muchas canciones que me gustan muchísimo, así como muy poéticas y tal, me ponen la piel de gallina. También cierto contacto con las personas, etcétera, me puede poner la piel de gallina. Y otra cosa que me pasa es que soy muy mala bajo presión. Yo me considero una persona bastante inteligente, no sé si está bien o mal de decirlo, con una predisposición muy buena, con capacidad de aprendizaje, etcétera, pero bajo presión me vuelvo bastante inepta. Digo presión, no me refiero a situaciones puntuales, a superar, etcétera, no, me refiero como a una presión muy en el momento de tiene que ser ahora, venga ya, que alguien te venga a decirte que lo has hecho muy mal y entonces te quedas observando como que lo tienes que volver a hacer y hacerlo bien. Y sinceramente yo, si me estás analizando, lo voy a hacer mal, porque estoy pensando más en ti que en lo que estoy haciendo. No trabajo bien bajo presión. Tengo una anécdota a este respecto y es de BlaBlaCar. Venía en el coche con dos personas que me traían, eran pareja, y entonces en mitad del camino empezaron a decir que si habían tenido una experiencia muy mala con un viajero porque les había indicado cómo ir hasta su casa, entonces se medio perdieron, ellos insistían en a ver si sabía bien dónde era su casa, que parecía que no, el tipo se ponía más nervioso y los llevó por una callejuela muy estrecha y tuvieron ahí pues problemas, ¿no? Entonces ellos mismos decían que la culpa era de él porque menudo que no sabía, etcétera, etcétera. Empezaron como a sugestionar o condicionar que se tomaban muy a mal las equivocaciones de los demás. Ellos decían, pero bueno, tú sabrás dónde es, no te pasará como el otro. Y yo ahí ya me metieron unos nervios terribles. Ya sé que pasa una tontería, pero yo creo que los PAS, es que precisamente por esto quiero saber si os pasa, los PAS, me entenderéis. Yo sabía cómo llegar a mi casa, pero justamente hay una salida que es bastante difícil, porque están como muy pegadas, entonces como falles unos metros te metes por la que no es, y yo ya he dicho que no conduzco, de modo que no es tan fácil para el que no es conductor muchas veces saber dirigir bien al otro por dónde ir.
Y sobre todo si vas detrás y es de noche, que fue lo que pasó. Yo sabía que si podía ver el cartel y podía estar en calma, lo iba a hacer bien, pero cuando me estaba acercando empezaron a decir, ya sabes cuál es esta o es la otra. Y lo que consiguieron efectivamente es que me equivocara, y me equivoqué, y dije por esta, y no era esa, era la otra, de modo que nos metimos en una autovía, y entonces empezaron a decir, ay, no puede ser que te hayas equivocado, como que era medio de coña, ¿no? Que ellos me habían estado advirtiendo de no equivocarme, y yo al final me había equivocado, como encima de avisarte eres medio tonta. O sea, fue una situación súper incómoda, la verdad es que la actitud de ellos no me pareció nada correcta. Empezaron a insistirme de cómo, pues, qué tenían que hacer ahora, de dónde podían dar vuelta. Yo traté de mantener la calma, entonces puse en el GPS como donde había un cambio de sentido, etcétera, pero ellos no paraban, y como no paraban me estresé tanto que dije, no paraban de hablar, me refiero ni de conducir. Me estresé tanto que les dije que me dejasen en el primer sitio que hubiese una parada. Me estaban sometiendo a tanto estrés que yo lo que quería era librarme de ellos, que como fuere. Vimos una gasolinera y dije, déjame ahí. Me bajé en la gasolinera y pagué un taxi de vuelta a mi casa. Casi me sale tan caro el taxi como todo el BlaBlaCar. Luego me sentí mal conmigo misma, solo por el estrés que viví y por su actitud, que no me pareció la mejor, por no haber sabido gestionar ese estrés. Creo que lo pude haber hecho mejor, no estoy segura, por mi nivel por el propio sistema nervioso que me lo impedía. O sea, no puedo pensar con claridad si me estás diciendo que me he equivocado, que a ver qué haces ahora. Su responsabilidad como conductor también era saber llegar al sitio. También tienen un GPS y no lo quisieron usar. Me arrepentí, digamos, por haber permitido que ellos no tomasen también su responsabilidad, ¿no? Y haberla tomado toda yo. Me equivoco, ok, me dejas aquí, ya me busco yo la vida para volver. Me parece que salí perdiendo, y por eso, amigos PAS, personas altamente sensibles, y para los que no sois tan bien, pero que os pasan este tipo de cosas, un consejo es, somos como somos, pero a veces nos hace salir perdiendo en más de una situación. Entonces, por eso a mí me gusta mucho el trabajo personal, la mejora personal. Me gusta porque si uno se queda estancado solo con lo que le sucede una y otra vez, al final acabas pagando muchos platos rotos de tu personalidad o de cómo te tratan los demás. Entonces, yo sí puedo gestionar esto mejor la próxima vez, lo voy a hacer mejor la próxima vez. Me comprometí conmigo misma de que no iba a volver a pararme en una gasolinera. Pasa algo parecido otra vez. Voy a, por ejemplo, a pedirle a la persona un minuto de silencio, un minuto de frenarse y parar para que pueda tomar una decisión, o para que entre todos podamos pensar algo. También, si los PAS tenemos algún deber en este mundo, creo que debería ser también, por ejemplo, mostrar a otras personas como ser, pues eso, más delicadas en muchas situaciones, más comprensivas. Y con todo esto, amigos, decir que no me he olvidado que tengo pendiente un vídeo sobre cómo gestionar este rasgo, la alta sensibilidad. Dejadme, por favor, en los comentarios si compartís estas experiencias, qué opináis al respecto. No olvidéis suscribiros al canal y dejarme un like. Os dejo aquí una playlist de mis otros vídeos dedicados a personas altamente sensibles y nos vemos en el próximo.